Hola, soy Dora Saldarriaga, profesora de Derecho Constitucional Colombiano, magíster en Derechos Humanos, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál es tu perspectiva frente al delito autónomo del feminicidio que hoy tenemos en Colombia? Es decir, ¿crees que fue necesario con el homicidio agravado, con su causal de agravación de la discriminación, bastaba o era necesario tener un delito penal autónomo? Era indispensable y urgente que existiera un tipo penal autónomo por varias condiciones. Cuando era una causal en el homicidio, lo que se empezó a ver o la tendencia era que en los preacuerdos lo primero que preacordaban era esa causal. Y eso impidió en que muchas de las sentencias tuvieran esa perspectiva del feminicidio. Sé que, por ejemplo, el abogado Carlos Mario Piedrahita, que es de acá de Medellín, que fue el primero que sacó avante la sentencia con el agravante, una de las cosas que él nos contaba era que como era siempre un preacuerdo, era muy difícil que se reconociera eh, por agravante. Entonces el tipo penal genera condiciones muy importantes, tanto en términos políticos para evidenciar cuál es la causa de la muerte de las mujeres, porque no lo podemos poner en términos cuantitativos. Los hombres mueren más y es por la masculinidad hegemónica, por toda esa potencia bélica que tienen y que van a la guerra, por eso las cifras de homicidios son más altas. Pero las mujeres morimos es a causa entre comillas, de quien nos ama. Entonces, la causa del feminicidio es muy importante nombrarlo y el delito autónomo además permite que las políticas criminales tengan una mirada específica sobre el delito. Okay. Desde el punto de vista normativo, constitucional, sin tú ser abogada penalista, pero ese análisis constitucional, ¿consideras que el artículo, que es el 104b, está bien positivizado, podría tener algún vacío jurídico o cómo está, cubre, digamos, la protección tanto jurídica como social a la mujer? Yo creo que ay, los penalistas tienen que estudiar más. Tienen que estudiar porque creo que hay veces las facultades de derecho no hacen un asunto dogmático con el tema del feminicidio, dicen esto es populismo, no sé qué, y pasan a otro tipo de delito. Pero si se encargaran de mirar todo el asunto dogmático, ahí están todas las condiciones y creo que resolvió mucho la norma cuando en el agravante era por el hecho de ser mujer, aquí ya nos especifica qué significa eso. Y por tanto pone esas causales que son esas construcciones culturales basadas en el género que generan esas violencias y pues finalmente el máximo de violencia machista que es el feminicidio. Entonces yo creo que está bien, está configurado y que ahí lo que hay que hacer un esfuerzo es de construir unos imaginarios un poquito patriarcales de los operadores jurídicos para avanzar en esa verdadera tipificación del delito. ¿Cómo crees que debe darse la investigación en cuanto al sujeto pasivo de la conducta es mujer? Es decir, la investigación debe empezar como un feminicidio y si en el transcurso de ella se dictamina que es homicidio, hacer el cambio de calificación o al contrario. Debe iniciar, cualquier muerte de mujer debería iniciar por investigación de feminicidio y descartar luego. ¿Por qué es tan importante y que otros países tienen esa metodología en la investigación? Porque es que si de entrada todo se presume como feminicidio, las pruebas van a ser diferentes, los hechos van a ser diferentes, incluso la investigación va a tener unos contextos diferentes para poder luego descartar si es o no un feminicidio. Entonces, efectivamente, esa primera metodología nos ayudaría incluso a que haya más judicialización sobre el tema y poder evidenciar esa problemática. ¿Crees que el delito de feminicidio debería cobijar dentro de su protección a las mujeres transgénero y transexuales? La Corte ya lo resolvió en la sentencia, ya les digo, me fui por donde no era. La sentencia C297 del 2016 ya resolvió de que cuando estamos hablando de identidad de género, pues ya ahí cobijamos como yo lo pondría a mujeres en todas sus diversidades. Y mujeres en todas sus diversidades implica eso, que sean transgénero, que sean travestis, o sea, es cómo se asume y ese tema de identidad que tendríamos que avanzar, pero todavía no lo hemos hecho, en que se denomine incluso transfeminicidio, que sería el elemento correcto, aunque sé que es muy exegético el tipo penal, pues
pero sí, sí lo cobija, sí tenemos la capacidad de comprender la identidad de género. ¿Cuál crees que es la razón o por qué crees que algunos fiscales, jueces, incluso magistrados no reconocen a las mujeres trans como sujeto pasivo de la conducta del feminicidio? Hemos visto varias sentencias del Tribunal de Medellín donde dice que eso es una característica que excluye el delito, que ser mujer trans no hace parte del delito del feminicidio. Pues uno les estaría diciendo que están en contra de la Constitución, y la Constitución es norma de normas, y el único que está encargado de interpretar es la Corte Constitucional, y ya lo resolvió, y en una sentencia C, no en una sentencia T. Es decir, tienen que incorporar esos elementos de género. ¿Por qué lo hacen? Porque el patriarcado es perfecto y porque también hay un aire de homofobia también en el ambiente, y creo que están siendo incorrectos. Incluso, pues, es que sería, en términos jurídicos, están desconociendo la jurisprudencia constitucional, que es norma de normas, y la constitucionalización del derecho, lo que implica es que cualquier especialidad del derecho tiene que armonizarse con los elementos constitucionales. Entonces, así no sean expertos en derecho constitucional, pues el artículo 13 nos habla de la igualdad material y unas acciones afirmativas con grupos históricamente discriminados. Y no hay poblaciones más discriminadas que las personas trans, entonces el solo reconocimiento creo que también incluso es un asunto de reparación, porque lo que ha pasado con algunas mujeres trans que aún no han hecho el cambio de nombre es que ni siquiera se les respeta en todo el proceso su nombre de identidad, sino que lo siguen nombrando en lo masculino. Y creo que ahí ya la Corte ha trabajado mucho el tema. ¿Cuáles crees que deberían ser los protocolos o las formas de abordar el caso donde la sujeto pasivo de la conducta es una mujer trans? Uno, reconocer su identidad. Es que yo creo que si reconocemos la identidad, pues traspasamos en que es una mujer con con unas características diferenciales a las mujeres heteronormativas, que me asumo como heteronormativa, y con esa feminidad más hegemónica. Entonces, lo primero que hay que hacer es respetar su identidad. Respetando su identidad es verificar los contextos que sufren las mujeres trans. Y verificando esos contextos, discriminaciones y violencias que sufren las mujeres trans, nos daría una posibilidad de investigar mejor estos feminicidios, transfeminicidios. ¿Consideras que esto cobija en su protección también a las personas no binarias? Ay, esa es una tesis de doctorado. Ahí sí tengo un vacío. Digamos que las personas no binarias, al no asumir ni una masculinidad hegemónica ni una feminidad hegemónica, son disidentes del género. Y al ser disidentes de género, desde mi percepción amplia, cabrían, porque son disidentes. Y al ser disidentes, ahí ya no van a estar en esa categoría hegemónica. Pero creo, o sea, digamos, esa es mi posición como feminista, pero pensaría que todavía el sistema no está en la capacidad ni siquiera de poder identificar bien cuáles son las características de las personas no binarias, porque les cuesta incluso nombrarlo con el artículo. Entonces, sí, y lo que no se nombra no existe. Si todavía nos cuesta el no binario, el todes, mucho más nos va a costar de poder hacer esa hermenéutica y decir si son disidentes del sistema sexo-género, y aquí nos están diciendo que también la identidad de género, que no solamente es esa disidencia, podría ser, pero nos vamos a demorar. Y frente a esa postura, ¿cuáles crees que deberían ser los protocolos o las formas de abordar el caso donde el sujeto pasivo es una persona no binaria? Conocer el contexto del no binario. Conocer el contexto y bajo ese contexto determinar si hubo presiones. Es que yo no lo veo tan difícil. O sea, las características del feminicidio, dice la sistematicidad de la violencia, todo con base en esa construcción de género. Si los no binarios tienen esa construcción del género no binario
implica que cualquier violencia también que hagamos en razón de eso va a ser una violencia de género. Por tanto, al ser una violencia de género, podría caber ahí. Entonces, lo que habría que determinar es estas condiciones, primero que entiendan que es no binario. Después, si bajo estas comprensiones, estas características particulares de los no binarios fueron lo que causaron la violencia. Si estas son las causas, es una violencia basada en género y por tanto podría uno trabajarlo, pero creo que ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Si el asesinato recae, por ejemplo, sobre una drag o una travesti, si es una persona que durante el día y durante su entorno se identifica como hombre, pero en unos espacios específicos realiza su personificación de una mujer y el asesinato es basado en eso, ¿sería protegido por el feminicidio? Yo creo que ahí ya la línea es muy delgada, porque el tipo nos dice una mujer o una identidad de género. Si no se identifica como mujer, yo diría que puede ser un crimen de odio, y ahí en eso, pues por todo el asunto de homofobia, pero no creería, si no se identifica, que podamos, porque no necesariamente un drag se identifica como mujer, no necesariamente. Entonces, si no cumple con esa característica de la identidad de género, para mí no. Pasando a un caso en específico, que es el caso de Sara Millerey que pasó en Bello, ¿consideras que si bien los agresores capturados hasta el momento fueron imputados por homicidio agravado, crees que debieron haber sido imputados por feminicidio? Obvio, obvio, porque la justificación que escuché en noticias, pero no, pues no conozco el caso de ser, que era que porque ella robaba o no sé qué fue lo que entendí. Si cogen un ladrón bajo las mismas condiciones, no le hacen las mismas características que hicieron de tortura, porque eso efectivamente fue un caso de tortura y fue un caso basado en su género. A otra persona le pegan 3 disparos y punto. Pero acá es todo el asunto, y ahí llamo a Rita Segato con el asunto de la pedagogía de la crueldad, que la pedagogía de la crueldad hace crímenes tan irrisorios es para que las demás aprendan. O sea, es un asunto pedagógico, por eso lo dice la pedagogía de la crueldad, es para que las otras aprendan qué es lo que... Entonces, ¿cuál es además bello, siendo bello, y perdón el estereotipo con bello, pero es, ojo con estas mujeres trans, si siguen con esto, incluso con sus cuerpos en lo público, mire lo que les puede pasar. Entonces ahí es, básicamente, para mí sería un asunto de un transfeminicidio, en términos políticos y en términos jurídicos un feminicidio, obvio que es en razón de su género, de su identidad de género, que le hicieron todas esas cosas. Y la publicidad del asunto, o sea, esa pedagogía de la crueldad no pasa con cualquier muerto.